Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? La Academia Fermat se complace en presentarles un problemita. Bien, para todos aquellos pues deseosos de seguir buscando el conocimiento más puro y verdadero que es el mundo de las matemáticas. Ahí va. ABCD es un cuadrado. CF es igual a EF y la medida del ángulo AEF es igual a 70 grados. Calcule la medida del ángulo BCF. Pues bien, como se trata de un cuadrado, hay que recordar que el cuadrado que es equilátero, es equiángulo. Equilátero, ¿por qué? Porque todos sus lados son de iguales longitudes. Y equiángulo, ¿por qué? Porque todos sus ángulos interiores son de iguales medidas. Entonces, como se trata de un cuadrado, cada ángulo interior, ¿cuánto va a tener que medir? 90 grados. En B, en C y en D. Ahora vamos a completar los datos. Completando los datos, nos dice aquí, el primer dato, que CF tiene la misma longitud que EF. Esto hay que representarlo en la figura, ¿de acuerdo? A ver, voy a completar así. A CF lo pongo de esta forma. Entonces también a EF le pongo bolita. Ya está. ¿Qué más? Que la medida del ángulo AEF, la medida del ángulo AEF, o sea, en E, el vértice en E, aquel ángulo mide ¿cuánto? 70 grados. Vamos completando, 70 grados. ¿Qué nos pide calcular? La medida del ángulo BCF, o sea, aquí en C. Vamos a colocarle la variable que se acostumbra a colocar, X. Bien, a ver, ahora, en el cuadrado, aparte de que CF tiene la misma longitud que EF, nos dan por dato la diagonal BD. Está involucrado la diagonal BD y el punto F pertenece a la diagonal. Entonces hay que recordar que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. ¿Quiénes son sus 4 ejes? 2 que son las mediatrices de sus lados y los otros 2 que son las diagonales. Entonces, por lo tanto, en el cuadrado ABCD, BD que la diagonal es uno de los ejes de simetría. Ahora, como es tu eje de simetría, como el punto F pertenece al eje de simetría, el punto F equidista de A y de C. ¿De acuerdo? Equidista de A y de C. Esto te hace indicar que tienes que unir A con F. Sí o sí, tienes que unir. ¿De acuerdo? Porque AF tiene la misma longitud ¿con quién? Con FC. Entonces lo vamos a unir. ¿De acuerdo? Lo vamos a unir. Ya está. Muy bien. Al unir A con F, entonces notamos que el triángulo AFE, ¿qué es? Un triángulo isósceles. Lo cual entonces AE vendría a ser la base. Y los ángulos de la base, sus medidas, ¿cómo deben de ser? Iguales. O sea, si mide 70 grados, también tiene que medir ¿cuánto? 70 grados. ¿Lo completamos? Bien, como BD, repito, es tu eje de simetría, ¿no? Entonces, ¿cómo ponerle un espejo? Eso quiere decir que el ángulo aquí que mide X se refleja al otro ángulo también que tiene que medir ¿quién? X. Este ángulo. El ángulo BAF. Aquel ángulo. Ya está. Tendría que ser entonces X. Como se trata de que ABCD es un cuadrado, cada ángulo interior mide ¿cuánto? 90 grados. Entonces quiere decir que X más 70 que es igual a 90 grados. Problema resuelto. 70 pasa a restar para despejar a X, lo cual entonces X ¿cuánto resulta? 20 grados. Entonces la clave vendría a ser la C. Pues bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Estén al tanto que vamos a seguir publicando más videos. Bien, jóvenes, nos vemos.